Bueno, buenas tardes, mi nombre es Cristian Javier Sáenz Roa, soy estudiante de la UNAD de Ingeniería Industrial, cuarto semestre. La temática del día de hoy es el circuito en serie. Entonces el circuito en serie recordemos que es el circuito que tiene una salida para la corriente y solo tiene un camino dicha corriente, pasando por todos los elementos del circuito. Para este circuito tenemos tres resistencias. Dice que el valor base fue el valor que dio la guía, pues ella también indicó que había que sumar unos dígitos, entonces aquí evidenciamos que esta es la suma del 93, eh, quedando así el valor base 500 y el valor práctico 593, valor base 670 y valor práctico 763. Observemos que aquí está el circuito en serie y que acá está la fuente de base, la fuente de voltaje. Tiene un solo camino la corriente, que es este: encuentra R1, encuentra R2, encuentra R3 y sigue bajando. Esta sería la corriente de la malla, esto sería una sola malla, y pues para iniciar a desglosarlo tendríamos que simplificarlo. ¿Cómo? Hallando las resistencias equivalentes, que sería la sumatoria de todas las resistencias. Recordemos que los valores ya están dados en la parte superior en donde les mostré, y aquí pues se hace práctico el problema. Entonces se suman las resistencias: 593 ohms más 763 ohms más 423 ohms nos da un total de 1779 ohms. Y si transformamos este ohms en kilo ohms sería 1.78. Recordemos que son 1000 unidades. Luego de esto hallamos la corriente de la malla. ¿Cómo? Aplicando las leyes de voltaje de Kirchhoff en esa malla. Aquí está la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1. Entonces está el voltaje 1 es igual a, recordemos que el voltaje que entra es el mismo que debe salir, voltaje R1 más voltaje R2 más voltaje R3 es igual a, el voltaje 1 es igual a corriente de la malla por voltaje de resistencia 1, corriente de la malla por voltaje de resistencia 2, corriente de la malla por voltaje de resistencia 3. Al observar que nos queda esta ecuación, podemos, aquí lo que hicimos fue factorizar, ¿no? Factorizamos corriente en voltaje y seguimos despejando para hallar la corriente de la malla. Entonces la idea era que la corriente de la malla pasara al otro lado del igual, y me queda que voltaje 1 es igual a la corriente de la malla, y como esto está multiplicando pasa a dividir al otro lado de la operación, quedando este resultante. El voltaje del voltaje 1, ¿cuál es? 9 voltios. Y el voltaje de la resistencia de toda la sumatoria, el voltaje equivalente es 1.78, que equivale a la corriente de la malla. Al hacer esta división nos da que la corriente de la malla es igual a 5.056 miliamperes. Luego de esto calculamos los voltajes de la resistencia de R1, R2 y R3. El voltaje de la resistencia 1 es igual a la corriente de la malla por resistencia 1. Entonces aquí tenemos este valor, que es el que nos dio aquí de la operación anterior, y el voltaje de la resistencia número 1, que nos da como resultado 2.99 voltios. Voltaje de la resistencia 2 es igual a la corriente de la malla por resistencia 2. Recordemos que es este valor de aquí, la corriente de la malla, por el valor ya obtenido o ya dado por la resistencia número 2. Nos da un total de 3.85 voltios. Y el de la 3 pues es similar, es exactamente igual, simplemente que cambiaría el valor de la resistencia número 3, que es la que estamos hallando, nos daría 2.14. Si observamos, aquí tenemos el simulador Tinkercad, en donde aparece la resistencia, el voltaje equivalente, que sería 1.78 con el multímetro. Aquí verificamos también con el multímetro la corriente de la malla, que es 5,6 miliamperes, y aquí cada valor de la resistencia. Con el multímetro a cada punta de la resistencia nos da que la primera es 3 voltios, la segunda es 3,86 voltios y la tercera es 2,14 voltios. Aquí ya tenemos la tablita de los datos medios y los datos medios y el valor teórico. Como podemos observar aquí, el valor medio son
3 voltios que dieron acá, ¿cierto? 3.86 voltios que están acá, observen, y 2.14 que están acá en el valor medido, y el valor teórico que fue el que nos dio están aquí. Observen que se aproxima demasiado, o sea, décimas que se aproxima el valor, entonces pues, o sea, obviamente uno dice que está bien. Aquí está la corriente de la malla y obviamente el valor de la resistencia equivalente es el mismo. Las preguntas problematizadoras o de profundización. Dice, ¿qué pasa si aumento el valor de la resistencia? Recordemos que son caídas de voltaje, entonces si aumenta el valor de la resistencia sería la más grande del circuito, por lo que se tendría un mayor voltaje de todas, lo que implica que la resistencia equivalente aumenta, causando que la corriente disminuye. Recordemos que son caídas de voltaje, por eso es que disminuye la corriente en el voltaje. Entonces aquí observamos que es mayor el voltaje y pues obviamente la corriente disminuye. Dice acá que cree usted que el circuito físico real los valores sean diferentes. Pues obvio sí, porque hay muchísimas variables en las que podemos ver mala conexión, selección del elemento a medir incorrecto, no sé, datos equivocados, mala calibración de herramientas. Podemos observar también el tipo de material que es, ¿no? Porque hay resistencias de germanio, resistencias de silicio, entonces todas tienen una función diferente y un valor diferente. Entonces, pues obviamente los valores en la vida real, en la práctica, cambiarían. Entonces dice acá, después de medir el voltaje de 3 resistencias, calcular la potencia de R2. Entonces acá está, valor teórico y práctico. Potencia de R2 es igual a, potencia es igual a voltaje por corriente. Y acá vemos que se aplica, se aterriza, se trae aquí el primer voltaje, se multiplica por la corriente, ¿sí? Entonces acá nos daría un equivalente de 19.44 en el teórico. En el práctico nos da pues la misma fórmula, pero entonces nos da 3.86 que fue el teórico, valores prácticos es por 5.6 miliamperios, que prácticamente estos son los valores medidos. Mire, 5.6 miliamperios, dándonos un resultado de 19.44 para el teórico y 19.53 para el práctico. Entonces pues eso fue todo. En este voltaje lo único que se tuvo que hacer fue aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje, simplificar el circuito lo mayormente posible y ya despejar la ecuación resultante. Pues esto del Tinkercad ya es para verificar todo el tema de la simulación del paso de la corriente por el circuito. Muchas gracias.